Página 48. Siervos liberados, por Rodney Hilton, 1973. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381. 1.2. Para subsistir, el campesino no necesitaba de los nobles. Una de las principales características del artesano rural medieval, que le sitúa en el centro mismo de la vida rural, es el hecho de que, por lo general, al tiempo que su taller, poseía tierras dedicadas a la agricultura. Los herreros de las villas de Sussex que se encontraban bajo el señorío del obispo de Chichester, poseían explotaciones de 1,5 hectáreas aproximadamente junto a las herrerías y tenían que pagar la renta prestando ciertos servicios, herrar las caballerías, reparar el herraje de los arados y afilar las guadañas y tijeras de esquilar del señor. Otros artesanos cuyo trabajo estaba íntimamente relacionado con la agricultura tenían por regla general explotaciones que eran con frecuencia, aunque no inevitablemente, pequeñas. Mineros, fundidores, carboneros, vidrieros y todos aquellos que trabajaban en los bosques, cuyas actividades por lo general distaban mucho del marco en que se desarrollaba la vida agraria normal, poseían también tierras dedicadas a la agricultura que les proporcionaban un medio de vida en las temporadas de escasa actividad. El hilado era una ocupación accesoria tan corriente entre las mujeres campesinas que apenas se consideraba una actividad especializada. No obstante, las hilanderas trabajaban con frecuencia el hilo que les suministraban las ciudades. En algunas zonas rurales, especialmente en la Baja Edad Media, se desarrollaron otros procesos textiles, como el tejido y el enfurtido, hasta el punto de que los productos de los artesanos se vendían en los mercados internacionales y las villas acababan por convertirse en núcleos tan industriales como agrícolas. Enfurtido es un término que se refiere a la acción y efecto de enfurtir, es decir, dar cuerpo a los tejidos de lana en el batán. También puede significar apelmazar el pelo. Puede verse muy bien esta transformación en lugares tan alejados entre sí como East Anglia, los Países Bajos, Alemania Meridional e Italia Septentrional. Con independencia de esto, los artesanos de los núcleos rurales tendían a identificarse con las comunidades campesinas a las que pertenecían. Los artesanos que poseían pequeñas parcelas de tierra y los minifundistas que carecían de destreza manual y trabajaban en las tierras de los señores y agricultores acomodados eran, como hemos señalado, parte integrante de la clase campesina. Otro grupo de las comunidades rurales que formaba también parte del campesinado eran los trabajadores asalariados carentes de tierras, distintos de los minifundistas, aunque con frecuencia se confundían con ellos. En ningún momento pasaron de ser una minoría. Si hubieran sido una mayoría, este simple hecho habría supuesto el fin del campesinado, pues la esencia de la sociedad campesina radica en el hecho de que la forma básica de trabajo productivo en la misma es la de la familia campesina que vive de su explotación. No obstante, los trabajadores asalariados eran un elemento importante. No constituían un grupo totalmente homogéneo, pero una parte importante estaba formada por los trabajadores empleados con carácter permanente en la finca o reserva señorial, comprendiendo, entre otros, a aradores, carreteros, boyeros, pastores y lecheras, que vivían en ella. En la Alta Edad Media estas gentes eran esclavos, pasando a ser elegidos posteriormente entre los hijos e hijas más jóvenes de las familias campesinas de condición servil. Aun cuando no prestaban servicios en la reserva señorial, algunos de los miembros más jóvenes de las familias campesinas trabajaban en ella a cambio de un sueldo, además de hacerlo en la explotación familiar. Algunas de las familias campesinas más prósperas, tanto como los señores, tenían criados que se dedicaban a las actividades agrarias y vivían en sus fincas. Al parecer, había también un pequeño grupo de trabajadores asalariados que no poseían tierra propia pero tampoco vivían con el patrón, ya fuera este noble o campesino acomodado.
Las personas que formaban parte de este grupo vivían en miserables chabolas situadas en los confines de los terrenos comunales, quedando el interior de la villa para las casas de los miembros de pleno derecho de la comunidad. Aunque es imposible decir cómo vivían durante la mayor parte del año, su trabajo era esencial en ciertas épocas, en especial en el verano y el otoño, cuando el núcleo de los criados fijos en la reserva señorial o en las explotaciones de los campesinos más ricos no era suficiente para realizar las tareas de la siega y la recolección. Al ser el sólido núcleo de las familias terratenientes el centro social de gravedad de la clase campesina, sería de esperar que los intereses de este grupo determinasen las suposiciones predominantes de toda la clase, si bien no puede esperarse encontrar una expresión claramente articulada de semejantes suposiciones, pues los campesinos eran analfabetos. Cualquier hijo de campesino que quisiera dejar de ser analfabeto tenía que dedicarse a las letras, lo que suponía ingresar en el clero y adoptar una serie de ideas totalmente nuevas. Con independencia de la simpatía que un clérigo medieval pudiera sentir hacia las aspiraciones campesinas, no nos es dado tomar por supuesto que pudiera expresarlas con fidelidad. De ahí que hayan de recomponerse los fundamentos de la ideología campesina a partir de expresiones fragmentarias de opinión, o de peticiones hechas ocasionalmente o de formulaciones basadas en la costumbre generalmente aceptada. Un rasgo característico de la actitud campesina durante gran parte del periodo de que ahora nos ocupamos fue el sentido profundamente arraigado de los derechos de propiedad familiar en la explotación campesina y en las diferentes dependencias que hacían de ella una unidad viable. Desde el punto de vista económico, tales como peticiones de pastos comunales y otros usos tradicionales. Como era de esperar, esto hizo que se llegara a la convicción de que el derecho familiar sobre la explotación era hereditario. Aunque este principio incluía a todos los miembros de la familia, con frecuencia solo se registra el derecho del primogénito a la herencia, especialmente en la Baja Edad Media. Parece ser que las costumbres hereditarias de épocas precedentes estipulaban que el derecho de sucesión alcanzara a todos los hijos, si es que no también a todas las hijas. Este derecho podía ser concedido por todos los miembros de la familia que trabajaban en la explotación, salvo los que abandonaban el grupo familiar por contraer matrimonio, las mujeres, en Europa occidental. Podía hacerse también dividiendo la explotación entre los herederos, como sucedía frecuentemente en los periodos de expansión demográfica y cuando se obtenían beneficios gracias a la producción para el mercado. La consecuencia de ello era una fragmentación antieconómica, por lo que si se quería conservar intacta la explotación familiar lo mejor era nombrar un solo heredero, primogenitura o ultimogenitura. La institución del heredero único contaba también con el apoyo de los señores, que así veían facilitada su labor de recaudar rentas y servicios al tener que enfrentarse a un solo colono. Algunos historiadores han tendido a minimizar el profundo sentido del derecho de familia hereditario en la explotación campesina, pero las circunstancias bajo las que pudo tener lugar un debilitamiento de esta creencia no pasaron de ser temporales. A. Kosminski resaltó el hecho indudable de que en el siglo XIII la venta de tierras estimulada por el mercado de productos agrícolas fue muy activa, tendiendo las explotaciones a dividirse. Llegan a darse casos en que el terreno de la casa principal dentro de la explotación se vende por separado de la tierra cultivable, al igual que sucede con los corrales y patios normalmente anexos al núcleo habitado. Son, asimismo, frecuentes los casos de transacciones de parcelas de media hectárea, un cuarto de hectárea y aún menos en los terrenos comunales. En tales circunstancias, la posesión continua de una explotación por una misma familia a lo largo de muchas generaciones era algo excepcional en la práctica, aunque no por ello dejaba de ser objeto de las aspiraciones campesinas. Otro de los factores determinantes de la inestabilidad del control familiar de la explotación ha sido estudiado por R. Fait,
quien ha descubierto que durante el periodo de hundimiento demográfico comprendido entre 1350 y 1450 aproximadamente las costumbres que venían observándose respecto a la herencia tendieron a desintegrarse debido a que las familias campesinas, estimuladas por la desacostumbrada abundancia de tierras, se trasladaban de un pueblo a otro en busca de tierras mejores y más baratas. No obstante, tanto las condiciones del mercado y la extrema presión demográfica de la segunda mitad del siglo XIII como el repentino debilitamiento de la presión demográfica a raíz de 1350 se extendieron durante un periodo de tiempo relativamente breve y tuvieron lugar bajo circunstancias singulares. Por muy poderosas que fueran las fuerzas externas que contribuyeron a la disolución de la explotación familiar como unidad básica de la sociedad rural, esta siempre volvía a resurgir. Probablemente sea el mejor ejemplo de este proceso la forma en que las comunidades campesinas de Francia volvieron a surgir en los terrenos despoblados en torno a los pueblos devastados a raíz de la Guerra de los 100 años. Asimismo, un marcado sentido del derecho de familia implicaba la consiguiente actitud de que la familia debía poder dedicarse de lleno al cultivo y mantenimiento de la explotación agraria. Esta creencia se ocultaba tras las objeciones a la obligación de prestar servicios de trabajo en la reserva señorial, aunque también existían otros factores, como el de la equiparación del trabajo forzado bajo la vigilancia del administrador del señorío con la servidumbre o esclavitud. Relacionado con el deseo de realizar el trabajo familiar dentro de los límites de la propiedad de la familia estaba la creencia de que los productos de ese trabajo debían quedar en manos de los trabajadores para su subsistencia y para satisfacer, con la venta de los excedentes, otras necesidades que solo podían cubrirse gracias al intercambio. Ya hemos visto que en mayor o menor medida, de acuerdo con la naturaleza del sistema agrario, las familias campesinas se veían forzadas a cooperar entre sí. Tal cooperación suponía acuerdos mutuos para compartir los recursos naturales que había más allá de los límites de la tierra cultivada en que cada familia tenía su propiedad individual. Estos acuerdos se veían reforzados por una actitud frente a la naturaleza que reaparece con frecuencia en los movimientos campesinos de todo tipo. Para aquellas gentes tanto los bosques, que contenían recursos que estaban a disposición del cazador y el recolector de frutos silvestres, como los ríos, con su riqueza piscícola, no debían ser propiedad individual de ninguna persona, ya fuera señor o no. Esta actitud se integraba con las otras ya descritas, siendo el fundamento de las mismas la creencia de que la familia debía disponer libremente de sus propios recursos laborales y disfrutar del producto íntegro de ese trabajo, de igual forma que la presa era del cazador que lograba abatirla y el pez del pescador que lo extraía de las aguas, punto de vista que se veía sin duda reforzado por la carencia crónica de proteínas en la dieta alimenticia del campesino. Esta breve consideración de las actitudes fundamentales del campesino ha mencionado necesariamente aquellos que, por la naturaleza de posición social que ocupaban, se oponían a la consecución de los fines naturales de toda comunidad campesina. Los campesinos medievales eran muy capaces, en términos económicos, de proveer a su sustento sin tener que recurrir para nada a la clase gobernante. En esto se diferenciaban de los antiguos esclavos y de los trabajadores asalariados de nuestro tiempo que tienen que trabajar con medios de producción que son propiedad de terceros para ganarse la vida. TV escribe. Ahora, en el 2025 vea cómo la gente en los centros urbanos, es tan miserable, que si no obtiene un empleo en la empresa del rico, padece hambres, no sabe qué hacer. El autor escribe. Pero si bien la mayoría de los campesinos medievales poseían explotaciones agrarias, no eran, sin embargo, propietarios de las mismas. Las grandes propiedades de la Iglesia y la aristocracia laica eran una de las notas características del Bajo Imperio Romano en vísperas de su disolución en Occidente.
semejante estructura apenas se vio alterada como consecuencia de los asentamientos germánicos anteriores y posteriores a las invasiones. Las aristocracias de las tribus germánicas no hicieron más que acomodarse a las estructuras de propiedad existentes. Apenas sabemos nada de la distribución de la propiedad fuera de las fronteras imperiales, especialmente en Germania, si bien parece que la propiedad privada de la tierra estaba consolidada, aunque, probablemente, no tan arraigada o en tan gran escala como en los territorios imperiales. Página 55.